Ella habitaba ahí. Como todo trabajador petrolero, al acercarse su periodo de jubilación, hace una pausa en su rutina de trabajo para revisar las prestaciones de las cuales todavía no ha disfrutado. Exactamente, esa era mi situación en el año 2004, lo que me tenía muy pensativo y reflexionando en mi centro de trabajo de Ciudad del Carmen. Después de una revisión y análisis de mi situación al respecto, concluí que me faltaba hacer mi trámite para disfrutar de mi crédito hipotecario. Prestación muy importante que me daba mi empresa, pero que tenía que gestionarla antes de que me jubilara. Pero no era tan fácil la gestión, trámite y autorización, ya que tenía que presentar documentos que demostraran que estaba realizando la compraventa de una casa. Como mi familia ya tenía tiempo que estaba en Tampico, derivado de la entrada de mis hijos a las universidades y TEC de Madero, yo tenía la necesidad de viajar a Tampico para buscar una casa que nos gustara y se adaptara al presupuesto designado por la empresa. Mi trabajo siempre fue demandante de mucho tiempo, a tal grado que mis jornadas diarias eran en promedio de 10 a 12 horas, muchas veces incluyendo fines de semana. Con el tiempo en contra y con la necesidad de buscar casa, me tuve que decidir a hacer las cosas a como diera lugar para poder viajar a Tampico. Y así fue como empecé a viajar cada fin de semana, apenas me desocupaba. Algunas veces salía en la noche, a diferentes horas, como por ejemplo a las 9 de la noche, 10:30, 11 o incluso a las 12 de la noche, manejando toda la noche, incluso viendo amanecer muchas veces. Para no dormirme, yo tuve que establecer mi estrategia, que consistía en llevar la música del estéreo fuerte, llevar café, jugos, galletas e incluso chocolates. También utilicé la técnica de los traileros que para no dormirse mordían un chile, aspecto que mejoré posteriormente cuando llevaba chile en polvo. Fueron jornadas muy pesadas porque aunque yo tenía la urgencia de hacer las cosas, había momentos en que mi cuerpo ya no podía más por el sueño y cansancio que daban. En un principio tomaba siempre la autopista, aspecto que me reducía un poco el camino. Después de hacer los primeros viajes así, detecté que había un riesgo muy grande por lo monótono de la autopista y ni para dónde salirse o pararse un rato, no olvidando que tenía que ir y luego regresar a Ciudad del Carmen para trabajar. Con el tiempo me gustó más irme por la libre, y aunque tenía que atravesar la sierrita de Catemaco y los Tuxtlas a las 3 o 4 de la mañana yo solo, me parecía mejor, ya que podía orillarme en los poblados para descansar un poco, además de que veía gente. Cuando de plano ya no aguantaba el sueño, me paraba en una gasolinera. Cargaba y me ponía de acuerdo con el empleado para que previa gratificación me despertara en 30 minutos. Yo también llevaba mi reloj despertador de campana y lo ponía 30 minutos para no confiarme. Esto me dio buenos resultados y al despertarme me sentía mejor y continuaba mi camino. Quiero comentar que normalmente yo hacía entre 14 o 15 horas entre Ciudad del Carmen y Tampico, y así, gracias a Dios, estuve viajando alrededor de 4 meses. Normalmente llegaba entre 6 y 9 de la mañana a Tampico, después de haber visto amanecer. La rutina era echarme un baño y a recorrer los posibles prospectos que mi familia ya había detectado a lo largo de la semana. Hicimos infinidad de recorridos, hasta que por fin en una de esas encontramos una casa que nos gustó, que aunque estaba deshabitada, se veía que tenía un buen potencial. Como se veía un tanto abandonada, empezamos a preguntar a los vecinos que con curiosidad se nos habían acercado, pero nos decían que todo estaba bien con esa casa. Más tarde hicimos contacto con el vendedor y afortunadamente hicimos trato, llevándome los documentos que requería para la gestión ante Pemex. Como tenía que regresar a trabajar, lo más tarde que me podía salir era a las 2 de la tarde del domingo, para igual manejar sin parar y llegar, echarme un baño y a trabajar. En poco tiempo me autorizaron mi crédito hipotecario, y después de hacerle algunos arreglos a la casa, mudé a mi familia a la misma. Una vez, ya estando instalados, empezamos a notar comportamientos raros de los vecinos, como por ejemplo, se sentaban en grupo en la banqueta de enfrente a observar la casa. Y poco a poco empezaron a indagar con mis hijos si no se había visto nada raro en la casa, lo cual, al ser muy constante el interés al respecto, decidimos darles la confianza para saber el motivo de su inquietud. Los comentarios de los vecinos eran variados. Algunos hablaban buenas cosas, pero otros titubeantes. Hablaban de que se veían cosas en la noche, entre ellas, a una muchacha que vagaba por el patio, a tal grado que cuando jugando fútbol se les iba la pelota para adentro, nadie se quería brincar por ella. Todos los que se atrevieron a confesar coincidían en haber visto a una muchacha. Unos decían que la veían bailar incluso de día en el patio. Otros decían haberla visto por las ventanas vigilando, por lo cual había diferentes versiones de cómo había muerto ahí.
Unos decían que había discutido y salió corriendo a la calle y la habían atropellado. Otra versión era que se había caído de la losa que estaba en construcción hacia el patio interior de la casa, y hasta se había especulado que habían abusado de ella y le quitaron la vida en el interior de la casa. En ese momento nos dimos cuenta que habíamos comprado la casa embrujada de la colonia, pero como estaba sobre un terreno bastante amplio y bien ubicado, además de ser muy grande y cómoda, no estábamos dispuestos a renunciar a ella. Con el paso del tiempo y a corto plazo, obtuve mi jubilación y me incorporé a mi familia en Tampico. Tiempo después, empezaron a registrarse cosas raras. Por ejemplo, había una sensación como si alguien te estuviera viendo, ruidos y otras cosas, como algo que aceleró los eventos que se venían. Está la circunstancia que 2 de mis 3 hijos tienen la capacidad de percibir cosas que uno normalmente no ve. Y fue así como frecuentemente veían pasar personas adentro de la casa. Por ejemplo, estábamos en el comedor todos. Cuando observábamos que ellos habían visto algo, era tan frecuente que ya casi no nos querían decir cuando esto ocurría para no asustarnos. Y ocurrió que la muchacha que habitaba la casa se acercó con más frecuencia a mi hijo, trayéndolo a gorro, a tal grado que incluso acostado y con la sábana cubriéndole su cara, al bajarla un poco veía que estaba ahí la muchacha, a un lado de su cama. Posteriormente fue peor, ya que la muchacha le decía, «Ayúdame, ayúdame», y él ya no sabía qué hacer y además no podía dormir. Una de esas noches vimos una película todos y terminamos de verla como a la 1 de la mañana, y nos fuimos todos a dormir. A la mañana siguiente, cuando toqué la puerta de la recámara de mi hijo para despertarlo, ya que se estaba haciendo tarde, cuando abrió la puerta me dio el tufo fuerte de alcohol y le pedí que me explicara, con cinturón en mano, porque estaba así. Después de regañarlo y discutir con él, por fin lo dejé hablar y me explicó que tiene un amigo que también ve. Y le dijo que eso no se lo va a poder quitar nunca, y le recomendó e incluso le regaló una botella de vino. Tómale y te duermes. Una vez que analizamos todo, le pedimos que se bañara. Mi esposa y yo decidimos llevarlo a la iglesia para ver la opinión de un sacerdote, mismo que le dio agua bendita y le recomendó algunas oraciones. El tiempo pasó y la situación seguía igual. Entonces decidimos llevarlo con una señora curandera. Para esto, la apariencia de la muchacha era la de una joven de aproximadamente de 18 años, con ropas antiguas y con pies flotantes. Una vez estando con la curandera y ya enterada de todo, ella nos dio más detalles de la muchacha e incluso nos dijo su nombre. Una vez más, la curandera, con mucha seguridad, nos dijo: «No se preocupen, yo la voy a sacar de la casa». Nos pidió algunas hierbas y nos dijo que regresáramos en un mes. Al cabo de un mes, regresamos para comentarle que ya no se había visto más esa muchacha, y por lo tanto mi hijo estaba ya tranquilo. Solo nos dijo: «Ya no regresará más». Le dimos las gracias y hasta la fecha, ya no hemos tenido ningún problema como ese. Nunca supimos qué hizo o cómo lo hizo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que efectivamente la sacó de la casa en donde ella había habitado por mucho tiempo, aunque ella no había muerto ahí, según nos dijo. Después de haber tenido esta experiencia, surge la pregunta: ¿realmente existen los fantasmas? Y nosotros solo contestamos: solo puedes opinar hasta que lo vives. Suscríbete y dale like para más historias.